Me piden que explique por qué le temo a las corrientes de aire fresco, por qué tiemblo más que otros al entrar en un cuarto frío, porque parece que el viento fresco que se filtra en el calor de la tarde de un apacible día de otoño me repele y me da náuseas. Hay quien dice que respondo al frío como otros responden a un olor fétido, cosa que no negaré. Lo que haré es relatar el suceso más espeluznante del que haya sido testigo, y dejaré a su juicio si este constituye o no una explicación adecuada para esta peculiaridad mía. Es un descuido suponer que el horror está inevitablemente ligado con la oscuridad, el silencio y la soledad. Yo lo encontré a plena luz del día, en el estruendo de una metrópolis y en medio del bullicio propio de una pensión modesta y deteriorada, en compañía de una casera vulgar y dos hombres fornidos. En la primavera de 1923 había conseguido un trabajo monótono y mal pagado en una revista de la ciudad de Nueva York. Al no poder pagar una renta cara, estuve a la deriva de una pensión barata en otra, en busca de una habitación que combinara con las cualidades mínimas de higiene con un mobiliario decoroso a un precio razonable. No tardé en darme cuenta que tendría que escoger entre el menor de los males. Afortunadamente, después de un tiempo, encontré una casa en la calle 14 Oeste que me pareció menos desagradable que las otras en las que me había alojado hasta entonces. Era una mansión de piedra rojiza de 4 pisos, que aparentemente databa de finales de los 40, con acabados de madera y mármol sucio, cuyo esplendor sugería un pasado de exquisita opulencia. En las habitaciones, grandes, espaciosas y decoradas con papel tapiz de pésimo gusto y cornisas de estruco ridículamente ornamentadas, persistía una deprimente sensación de humedad y un indicio de oscuros brebajes. Pero los pisos estaban limpios, las sábanas eran tolerables y el agua caliente funcionaba la mayoría del tiempo, así que llegué a verlo como un sitio aceptable para hibernar hasta que fuera posible volver a la vida. La casera, una mujer desaliñada de apellido Herrero, no me importunaba con chismes ni me reclamaba cuando dejaba encendida la luz del vestíbulo del tercer piso frente a mi habitación. Por otro lado, mis compañeros de pensión eran tan poco comunicativos como uno desearía, la mayoría españoles, tipos toscos y con poca educación. Solo el ruido de los coches que circulaban por la calle representaba una molestia seria. Llevaba ahí más o menos 3 semanas cuando ocurrió el primer incidente extraño. Alrededor de las 8 de la noche escuché entre sueños que algo salpicaba, y de pronto me di cuenta que llevaba ya un largo rato percibiendo el corrosivo aroma característico del amoníaco. Investigando un poco, noté que el techo estaba húmedo y goteaba. El agua aparentemente provenía de una esquina de la fachada que daba a la calle. Ansioso de eliminar el problema de raíz, me apresuré al sótano para hablar con la casera, quien me aseguró se ocuparía de inmediato del asunto. El doctor Muñoz exclamó al subir las escaleras corriendo delante de mí. Seguramente derramó alguna sustancia química. Está demasiado enfermo para cuidar de sí mismo. Más y más enfermo cada día. Pero no permite que nadie lo ayude. Tiene una enfermedad muy peculiar. Todo el día toma baños apestosos y no puede exaltarse ni acalorarse. Él mismo hace la limpieza porque su pequeña recámara está repleta de botellas y máquinas. No ejerce la medicina, pero alguna vez fue famoso. Mi padre escuchó de él en Barcelona. Y hace poco le curó el brazo a un plomero que tuvo un accidente. Jamás sale. A lo mucho, sube a la terraza y mi hijo Esteban le lleva la comida. Le ayuda con la ropa, los medicamentos y los químicos. Dios mío, la cantidad de sal de amoníaco que usa ese hombre para mantenerse siempre fresco. La señora Herrero desapareció en el 4.º piso y yo regresé a mi habitación. El líquido dejó de gotear y mientras yo estaba limpiando lo que quedaba y abrir las ventanas para dispersar el olor, escuché fuerte los pasos de la casera en el piso de arriba. Al doctor Muñoz nunca lo había escuchado, salvo por algunos sonidos que parecían venir de un mecanismo operado por alguna clase de motor. Sus pasos eran suaves y discretos. Me pregunté por un momento cuál podría ser la extraña dolencia de aquel hombre, y si su obstinado rechazo a recibir ayuda no era más bien resultado de una excentricidad sin fundamentos. Existe, reflexioné, una tremenda cantidad de patos en el estado de una persona destacada que ha perdido su prominencia en el mundo. No habría conocido nunca al doctor Muñoz de no ser por el ataque al corazón que sufrí de pronto, una mañana mientras escribía en mi habitación.
Ya los doctores me habían advertido de los peligros de una situación como esa, así que sabía que no había tiempo que perder. Recordé lo que la casera había dicho sobre las atenciones prestadas por el doctor al obrero herido. Le arrastré escaleras arriba y toqué débilmente a su puerta. A mi llamado respondió, en perfecto inglés, una voz que venía de la derecha. Preguntó cuál era mi nombre y el objeto de mi visita. Una vez aclarados ambos puntos, se abrió una puerta contigua a la que yo había llamado. Una ráfaga de aire frío fue mi bienvenida, y aunque era uno de los días más calurosos de junio, temblé al cruzar el umbral hacia un amplio departamento, cuya fina y elegante decoración me sorprendió. Una cama plegable cumplía en aquel momento su papel diurno de sofá. Los muebles de caoba, suntuosos tapices, cuadros antiguos y bellos libreros remitían más al estudio de un destacado caballero que a un cuarto de pensión. Pude ver que el vestíbulo, justo encima del mío, la pequeña recámara de botellas y máquinas que la casera había mencionado, no era sino el laboratorio del mismo doctor. Su habitación principal se encontraba en la extensa pieza contigua a este, cuyos cómodos espacios y gran cuarto de baño le permitían esconder todos los aparatosos y engorrosos dispositivos utilitarios. El doctor Muñoz era sin duda un hombre de buena cuna, educación y gusto. La figura frente a mí era de estatura baja, pero exquisitamente bien proporcionada, vestida formalmente con perfecto corte y hechura. Su rostro, de facciones aristocráticas, de expresión firme, pero no arrogante, estaba adornado por una barba corta del color del hierro y por unos anticuados anteojos que protegían sus ojos grandes y oscuros y cabalgaban una nariz aguileña que le daban un toque moruno a una fisionomía dominantemente celtibérica. El cabello grueso y bien peinado, que insinuaba visitas puntuales al peluquero, se partía con gracia sobre una frente alta. Su aspecto general era de gran inteligencia y excelente crianza y educación. Sin embargo, cuando vi al doctor Muñoz en esa ráfaga de aire frío, sentí una repugnancia que nada en su aspecto podría justificar. Solo su complexión pálida y la frialdad de su tacto hubieran podido ser fundamento para tal sensación. Pero incluso estos rasgos no eran pretexto, habida cuenta del padecimiento de aquel hombre. Es posible también que haya sido el singular frío lo que me atemorizó, ya que era insuscitado en un día tan caluroso, y lo insuscitado siempre provoca aversión, desconfianza y miedo. Pero rápidamente la repugnancia se convirtió en admiración, ya que la extrema habilidad del singular médico se puso en manifiesto enseguida, a pesar de lo helado y tembloroso de sus manos exangües. Claramente comprendió de inmediato lo que yo necesitaba, y se abocó a atenderme con la destreza de un maestro, al tiempo que me tranquilizaba con una voz finamente modulada, si bien hueca y carente de timbre, diciéndome que él era el más acerbo enemigo de la muerte, y que había gastado su gran fortuna y perdido a todos sus amigos en una vida entera de extraños experimentos dedicados a hallar la forma de detenerla y erradicarla. Había en él algo de benéfico fanatismo. Mientras divagaba, me auscultaba el pecho y mezclaba una buena ración de medicamentos que había tomado de su laboratorio. Evidentemente, el encuentro con alguien de buena cuna en aquel lugar sombrío le pareció una novedad y despertó en él las ganas de hablar y recordar tiempos mejores. Su voz, aunque extraña, resultaba reconfortante y apenas pude notar su respiración mientras las frases salían ordenadamente de su boca. Buscaba distraerme de mi estado platicándome de sus teorías y experimentos, y recuerdo la delicadeza con la que me hablaba de mi débil corazón, insistiendo en que la voluntad y la conciencia son más fuertes que la propia vida orgánica, y que si un cuerpo es originalmente sano y se conserva con cuidado, puede, a través del realce científico de esas cualidades, retener una especie de animación nerviosa a pesar de los más serios daños, defectos o incluso ausencia de vida de algunos de los órganos vitales. Él podía, según dijo, medio en broma, algún día enseñarme a vivir, o al menos a poseer algún tipo de existencia consciente, sin corazón de por medio. Por su parte, él sufría de una complicación de dolencias que exigían un régimen muy exacto, incluyendo un frío constante. Cualquier aumento en la temperatura podría, de ser prolongado, afectarlo fatalmente. El gélido ambiente de su habitación, más o menos 12 o 13 grados centígrados, se conservaba mediante un sistema de enfriamiento con amoníaco cuyas bombas eran accionadas por el motor de gasolina que yo escuchaba a menudo desde mi habitación, que se encontraba justo debajo de la suya.
Curado de mi mal en un tiempo extraordinariamente breve, salí de aquel helado lugar convertido en devoto discípulo del talentoso recluso. A partir de entonces lo visité con frecuencia, siempre abrigado para escucharlo hablar de sus investigaciones secretas, de resultados escalofriantes, y me estremecí al examinar los viejos y peculiares volúmenes de su biblioteca. Eventualmente, debo añadir, mis dolencias desaparecieron por completo, gracias a sus atinados remedios. Al parecer, el doctor Muñoz no diseñaba los conjuros de los medievalistas, ya que creía que estas crípticas fórmulas contenían extraños estímulos psicológicos que bien podrían tener efectos en las sustancias del sistema nervioso que han perdido sus pulsaciones orgánicas. Me conmovió su relato del viejo doctor Torres de Valencia, con quien había compartido sus experimentos tempranos en el curso de la enfermedad que había padecido 18 años atrás, y de la que provenían sus actuales trastornos. Al poco tiempo de haber salvado a su colega, él mismo sucumbió ante el severo enemigo que había combatido. ¿Acaso el esfuerzo había sido demasiado extenuante? Ya que entre susurros, el doctor Muñoz dejó claro, sin detalles de por medio, que los métodos de sanación empleados habían sido por demás extraordinarios y que involucraban terapias que seguramente no serían del agrado de los médicos de factura tradicional y conservadora. A medida que transcurrían las semanas, noté con gran pesar que, tal y como la señora Herrero lo había mencionado, el estado físico de mi nuevo amigo se deterioraba de modo lento, pero irremediable. Se intensificó el lívido aspecto de su semblante, su voz se volvió hueca e indistinta, perdió coordinación muscular y su mente y voluntad mostraban menos iniciativa y vigor. Él, por supuesto, notaba ese desafortunado cambio, y poco a poco su expresión y conversación tomaron una ruda ironía que despertó en mí algo de la sutil repulsión que había sentido por él originalmente. Al mismo tiempo, aumentó su demanda de aire frío, y con mi ayuda, amplió los conductos de amoníaco en su cuarto y modificó las bombas de su máquina de refrigeración hasta que logró mantener una temperatura entre 4 y 0 grados hasta llegar a 4 grados bajo cero. El huésped vecino se quejaba del aire helado que entraba por la puerta en común, así que ayudé a poner pesadas cortinas que solucionaran este problema. Estaba poseído por una especie de creciente horror, desmedido y morboso. Hablaba de la muerte sin cesar, pero estallaba en una risa sorda cuando, en medio de una conversación, se mencionaban asuntos como entierros o arreglos funerarios. Con el paso del tiempo, el doctor terminó convirtiéndose en una compañía desconcertante y terrible. Sin embargo, mi gratitud por sus curaciones me impedía abandonarlo y me ocupaba de limpiar su cuarto y atender sus necesidades diarias, envuelto en un pesado abrigo que había comprado especialmente para este fin. Asimismo, hacía sus compras y me quedaba atónito ante algunos de los artículos que me encargaba adquirir en las farmacias o tiendas de productos químicos. Una creciente e inexplicable atmósfera de pánico parecía rodear su departamento. La casa entera, como ya he dicho, tenía un olor rancio, pero el olor de su habitación era aún peor, a pesar de todas las especias, inciensos y el acre aroma de los químicos que utilizaba en los baños, ahora constantes, que insistía en tomar sin ninguna ayuda. Entonces comprendí que aquel olor debía estar relacionado con su padecimiento y sentí escalofríos al pensar de qué mal se trataba. La señora Herrero se persignaba cada vez que lo veía y lo dejó completamente a mi cargo, sin permitir siquiera que su hijo Esteban lo ayudara con algunos encargos. Cuando le sugería que consultara con otros médicos, el paciente montaba en cólera tanto como su débil condición se lo permitía. Evidentemente, le temía el afecto físico de las emociones violentas. Sin embargo, su voluntad y coraje aumentaban en lugar de disminuir y se negaba a ser confinado a la cama. La lasitud de sus días de convalecencia dio paso a un retorno de su feroz propósito hasta el punto en que parecía desafiar a gritos al demonio de la muerte, aunque eso lo hiciera correr el riesgo de que éste se apoderara de él. Prácticamente dejó de comer, cosa que nunca le había interesado demasiado, y parecía que solo el poder mental que le restaba lo separaba del colapso total. Adquirió el hábito de escribir cierta clase de documentos largos que sellaba cuidadosamente y llenaba con indicaciones para que, tras su muerte, yo se los entregara a ciertas personas, la mayoría de ellas literatos de las Indias Orientales. Pero también un célebre médico francés
entonces considerado muerto, sobre el que circulaban inconcebibles rumores. En vez de cumplir con su voluntad, lo que terminé haciendo fue quemar todos esos documentos sin abrirlos siquiera. El aspecto y voz del doctor Muñoz se volvieron absolutamente espantosos, su presencia casi insoportable. Un día de septiembre, una inesperada mirada suya desató un ataque epiléptico en un hombre que había ido a reparar su lámpara de escritorio, crisis de la que se recuperó siguiendo las indicaciones del doctor, que se mantuvo fuera de su vista. Era sorprendente que aquel hombre hubiera vivido los terrores de la Gran Guerra sin experimentar tal sensación de pavor. Entonces, a mediados de octubre, el horror de los horrores llegó con paralizante rapidez. Una mañana, alrededor de las 11, la bomba de refrigeración se estropeó, causando que se interrumpiera durante 3 horas el proceso de enfriamiento por amoníaco. El doctor Muñoz me lo hizo saber golpeando en el suelo y yo trabajé desesperadamente para reparar el daño mientras mi anfitrión maldecía en un tono cuya oquedad, traqueteada y carente de vida, está más allá de cualquier descripción. Sin embargo, mis esfuerzos inexpertos no dieron resultado, y cuando mandé llamar a un mecánico de un taller cercano, de esos que abren las 24 horas, nos dimos cuenta de que nada podía hacerse hasta la mañana siguiente, cuando pudiéramos conseguir un nuevo pistón. Parecía que el miedo y la rabia del ermitaño moribundo, que alcanzaba ya proporciones grotescas, terminaría con lo poco que quedaba de su disminuido cuerpo. Entonces, un espasmo lo hizo llevarse las manos a la cabeza y correr al baño. Regresó con el rostro vendado y ya nunca más volví a ver sus ojos. Para entonces, el frío del departamento había disminuido sensiblemente, y eran más o menos las 5 de la mañana cuando el doctor se retiró al baño, ordenándome traerle todo el hielo que pudiera encontrar en las farmacias y cafeterías que permanecían abiertas toda la noche. Cuando regresaba de algún, a veces fallido, viaje y depositaba mi botín frente a la puerta cerrada, podía escuchar un incesante chapoteo y una voz ronca que gritaba: ¡Más! ¡Más! Al fin y al cabo, amaneció y las tiendas empezaron a abrir una tras otra. Le pedí a Esteban que fuera a buscar hielo mientras yo conseguía el pistón de la bomba, o bien que buscara el pistón mientras yo traía más hielo. Pero él se negó tajantemente a hacerlo por órdenes de su madre. Finalmente, contraté un pordiosero zarrapastroso que encontré en la esquina de la 8ª Avenida para que proveyera de hielo al paciente, y yo me apliqué a la labor de encontrar un pistón y conseguir obreros competentes que lo instalaran. La labor parecía interminable y yo me enfurecí tanto como el ermitaño al ver cómo transcurrían las horas en ir y venir, ya sin aliento y sin haber ingerido algún alimento, haciendo llamadas inútiles y yendo de un lado a otro por metro o carro. Al mediodía encontré un almacén de repuestos donde tenían lo que buscaba, y alrededor de la 1:30 regresé a la pensión con la parafernalia necesaria y 2 mecánicos inteligentes y fornidos. Había hecho todo lo que estaba en mis manos y no había más que esperar que hubiera llegado a tiempo. No obstante, un lúgubre terror me había precedido. La casa estaba en caos total y, por encima del tumulto, pude escuchar la voz de un hombre que rezaba. Algo diabólico flotaba en el ambiente, y los huéspedes pasaban las cuentas de sus rosarios al percibir el olor que se colaba de la puerta cerrada del doctor. Al parecer, el tipo que yo había contratado había huido despavorido, los ojos perdidos poco después de la segunda ronda de hielo. ¿Acaso se trataba de un exceso de curiosidad? Y aunque al salir de ese modo precipitado no pudo cerrar la puerta tras de sí, esta se encontraba ya cerrada con la llave desde adentro, y al interior no se escuchaba nada más que un goteo lento y espeso. Tras consultar brevemente con la señora Herrero y con los trabajadores, y a pesar del miedo que se apoderaba de mi alma, dije que lo mejor sería forzar la puerta, pero la casera encontró la manera de girar la llave desde afuera con un alambre. Entonces ya habíamos abierto el resto de las puertas del pasillo para abrir completamente las ventanas. Ahora, cubriéndonos la boca con un trapo, avanzamos temerosos hacia el cuarto, ahora inundado por el tibio sol de la mañana. Una especie de rastro oscuro y viscoso llegaba de la puerta abierta del baño a la puerta del pasillo y después al escritorio, donde se había formado un horrible charco. Encima de la mesa había una hoja de papel manchada en la que una mano había garabateado apresuradamente sus últimas palabras, con letra que parecía haber sido escrita por una garra.
El rastro llevaba hasta el sillón y desaparecía inexplicablemente. No me atrevo a decir aquí lo que había en el sillón, pero esto es lo que, estremecido, descifré del pegajoso papel antes de prender un cerillo y volverlo cenizas. Lo que logré descifrar en medio del pánico, mientras la casera y los dos mecánicos escaparon frenéticos de aquel sitio infernal a balbucear sus incoherentes historias a la estación de policía más cercana. Aunque las nauseabundas palabras parecían increíbles en aquella amarillenta luz solar, con el traqueteo de los carros y el motor de los camiones abarrotando la calle 14, debo confesar que en ese momento no puse en duda lo que decían. Francamente, no sé si lo sigo creyendo. Hay cosas sobre las que es mejor no especular, y todo lo que puedo decir es que odio el olor del amoníaco y desfallezco ante una corriente de aire excesivamente frío. Ha llegado el final, decía aquel fétido garabato. Se terminó el hielo. El hombre me miró y salió huyendo. La temperatura se eleva y los tejidos así no pueden resistir. Me imagino que lo sabe, lo que dije sobre la voluntad y los nervios y la preservación del cuerpo después de que los órganos se atrofian. Como teoría era buena, mas no puede durar para siempre. Hubo un deterioro gradual que no pude prever. El doctor Torres lo sabía, pero murió de la impresión. No fue capaz de soportar lo que hubo que hacer. Para cumplir con lo que le pedí en mi carta, tuvo que meterme en un lugar extraño y oscuro, y así logré curarme. Los órganos no volvieron a funcionar. Tenía que hacerse a mi manera, conservación artificial, porque verá, yo fallecí entonces, hace 18 años.